Al curso de diseño gráfico Adobe Tools de CEI Escuela de Diseño. En este vídeo veremos una pequeña introducción al mundo del diseño gráfico y a los programas utilizados, Illustrator, Photoshop e InDesign, que veréis de forma detallada durante el curso. Deciros que este curso está enfocado al aprendizaje de las herramientas de dichos programas y que tengáis en cuenta que en el vídeo utilizamos la versión CD del 2015, por lo que el programa puede sufrir modificaciones en las herramientas, tanto de distribución como que os aparezcan otro tipo de opciones en cada una de ellas. Una vez citado esto, nos adentramos en el mundo del diseño a través de una breve presentación. Lo primero de todo tenemos que saber qué es el diseño gráfico y para ello nosotros hemos seleccionado una serie de citas de diseñadores importantes como Hoffman, que dice que el diseño es un intermediario entre la información y el entendimiento. Dimag, que es la Central de Diseño de Madrid, dice que el diseño es un principio, no un fin. El diseño no es una rama del arte, aunque esté íntimamente ligado a la creación. El diseño debe ser una disciplina de utilidad pública, por eso está cargado de futuro. Bruno Munari dice que un diseñador es un planificador con sentido del buen gusto. Y Paul Rand dice que todo es diseño. Nosotros hemos seleccionado una definición un poco más didáctica y más precisa, que dice que el diseño gráfico es una disciplina que tiene como fin idear y proyectar mensajes a través de una imagen. A continuación podéis ver algunos proyectos de diseño gráfico enfocados en cada una de sus áreas, porque el diseño gráfico está dividido en áreas que vamos a ver a continuación. Una de ellas y de las más principales es el diseño de branding o diseño de identidad corporativa. Aquí tenemos desarrollado un pequeño proyecto de identidad corporativa en el que se ha hecho como papelería, tarjetas de visita, una hoja de carta y unos sobres. Y lo que está muy de moda y muy ligado también es que en función de nuestro cliente pues se desarrolle un tipo de merchandising u otro. En este caso se han desarrollado carpetas y tazas. Bueno, deciros también que el diseño de branding es un diseño que lo más adecuado es que se realice con Illustrator. ¿Por qué? Bueno, antiguamente se hacía con Photoshop, pero Photoshop trabaja píxeles, lo cual nos va a dar problemas de resolución. Mientras que en el caso de Illustrator se trabaja con vectores y esto nunca nos va a dar problemas. Es decir, podemos ampliar nuestra marca todo lo que queramos y nunca vamos a tener problemas de resolución a la hora de imprimir. Siempre va a tener una calidad óptima. Por lo que Illustrator es el programa más aconsejado para este tipo de proyectos. Otra de las grandes áreas es el diseño publicitario. Aquí tenemos un cartel en una marquesina de autobús y bueno, pues sería un diseño publicitario impreso. Actualmente también está de moda el diseño publicitario en medios audiovisuales. En la televisión ya llevamos bastante tiempo viéndolo, pero ahora se utiliza muchísimo, habréis visto publicidad en las redes sociales o también en las páginas web. Está muy de moda también. Y bueno, pues en este caso vemos un cartel en grandes dimensiones y la manera más óptima de trabajar sería, por un lado, la fotografía editada en Photoshop. Así pues conseguimos el efecto deseado. Photoshop es un programa que necesita imágenes con grandes resoluciones, en este caso para no perder calidad a la hora de imprimir. Y bueno, pues aquí editamos la fotografía y lo más correcto sería que a continuación traslademos la fotografía o a Illustrator o a InDesign. Más correcto aún, Illustrator. ¿Por qué? Pues por el tema de ampliación y de trabajar con vectores la tipografía y así pues obtener la mayor calidad posible en el cartel. Por supuesto, este tipo de imágenes van a ser tomadas con cámaras profesionales porque si no, no vamos a tener suficiente resolución. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Bueno, decir que esto son consejos para trabajar de la forma más óptima, pero al final cada uno podéis hacerlo un poco con lo que mejor os sintáis, más cómodos y bueno, el programa que más fácil os sea. Otro área del diseño es el diseño editorial, ¿vale? Es un área un poco más cuestionado por el tema de los libros electrónicos, de las revistas online, pero sigue siendo un mundo muy amplio. Además ofrece unos acabados especiales con troqueles, barnices UV, tintas flúor, que son maravillosos. Os invito a que conozcáis un poco más acerca de ellos porque os van a fascinar.
Y bueno, pues en este caso vemos una publicación de un libro, pero también en el diseño editorial están las revistas, los periódicos, flyers, hay infinidad de producciones, incluso pues dípticos, trípticos, catálogos, hay muchísimas. Y bueno, por supuesto, el diseño editorial va a ser realizado con el programa InDesign, porque es un programa específico para la maquetación. Otro área del diseño gráfico, un poco menos conocido, es el diseño de packaging o diseño de envases de productos, ¿vale? En este caso se han desarrollado una especie de conos para sujetar los helados. Y bueno, pues seguramente refleje este pattern de la marca Spice Ice, seguramente refleje un poco los valores de la empresa porque va bastante ligado. Y bueno, pues el diseño de packaging va a ser trabajado en Illustrator principalmente por el tema de las resoluciones, porque como veis va a ser un diseño que se imprima y es mejor no tener problemas con la resolución. Bueno, pues una vez conocidas las áreas del diseño gráfico, vamos a adentrarnos un poco más y vamos a ver qué habilidades tiene que tener un diseñador. Una de las habilidades es mantenerse actualizado, una habilidad muy importante. El diseño siempre está a la orden del día, siempre es tendencia, por lo tanto, si tenemos pues, habilidad para mantenernos actualizados, siempre va a ser más fácil que nuestro diseño cause impacto y llegue a más gente, por lo que va a funcionar mejor. Otra habilidad sería obsesionarse con los detalles. Bueno, pues deciros que los diseñadores viven obsesionados con los detalles y que una tipografía mal escogida, deformada o unos milímetros de variación de un diseño es un caos. Y al final ser impoluto y perfecto en este ámbito es muy importante, por lo que hay que vivir obsesionado un poco con los detalles. También es muy importante ser creativo. Esto es algo que habréis escuchado muy a menudo. Y bueno, no os preocupéis en exceso porque ser creativo se puede ser desde que nacemos, pero también hay muchísimos métodos para incentivar la creatividad. Por lo que, seamos creativos o no, podemos hacer que esta habilidad ascienda. Saber identificar un problema también es muy importante para un diseñador gráfico porque nos van a venir pues clientes con proyectos, con problemas, tenemos que saber identificarlo y por supuesto solventarlo para conseguir un mejor diseño. Investigar, analizar y generar soluciones a los problemas, por supuesto, también son habilidades de un diseñador gráfico. Esto va un poco unido también con el tema de mantenerse actualizado. Al final, investigar, un poco pues inspirarnos, buscar inspiraciones, es muy importante. La capacidad para relacionarse con otras personas también es una habilidad muy resaltada en un diseñador, puesto que normalmente vamos a trabajar o como freelance, autónomos, y vamos a estar en contacto prácticamente directo y diario con nuestros clientes, o trabajaremos para un equipo creativo en una agencia o en una empresa, depende un poco dónde nos metamos, pero al final también vamos a estar en contacto directo con nuestros compañeros y también con clientes, por lo que es muy importante saber relacionarse con las personas. Otra habilidad importante es ser muy hábil en el aprendizaje de estas herramientas. ¿Por qué? Porque Illustrator, Photoshop e InDesign son programas que cada año sacan modificaciones en sus versiones, que por supuesto nos hacen más fácil el desarrollo de nuestros proyectos. Así que es muy importante ser hábil y mantenernos continuamente actualizados. Y otra habilidad, en mi opinión, de las más importantes es ser críticos. Bueno, por supuesto hay que ser críticos con el diseño exterior y saber valorar qué es un buen diseño y qué no lo es, pero también es muy importante, si cabe más aún, es ser autocrítico, ¿vale? Muchas veces
hemos desarrollado un diseño y nos parece maravilloso porque lo hemos hecho nosotros y es perfecto y estupendo, pero también tenemos que ser capaces de mostrárselo a otras personas y que realmente nos digan si funciona o no. Y por supuesto ser autocríticos y pues que esto nos sirva de aprendizaje y para mejorar siempre. Es muy importante ser autocríticos. Y bueno, pues una vez conocidas las habilidades, vamos a ver en el ámbito laboral, en qué podemos meternos, ¿no? En qué podemos trabajar. Por supuesto, como diseñador gráfico, pero también podemos ser directores de arte en revistas, productoras y agencias de publicidad. Cada vez más las empresas tienen sectores específicos para la dirección de arte y para el diseño gráfico, lo cual nos abre muchísimas posibilidades. También podemos ser maquetadores editoriales en muchas empresas, en el caso de periódicos, revistas, siempre tienen un departamento específico de maquetación. También podemos dedicarnos a ello. Creativo publicitario, pues también es una de las salidas que más le gusta a los diseñadores y bueno, quizás de más difícil acceso, pero es verdad que es una salida que la tenemos ahí, que si nos gusta, pues también podemos. Ser expertos en packaging, dedicarnos al diseño de envase, también está muy de moda ahora, sobre todo en el packaging gourmet lo veréis más a menudo. Y bueno, pues al final también es un diseño muy importante porque los productos ahora, hoy en día, se compran muchísimo por lo que nos entra por los ojos y si tiene un buen diseño, quizás lo compre más gente. Así que está bastante de moda este tipo de salidas. Y bueno, pues ser especialistas en tratamiento y retoque digital de imágenes también es una opción más dedicada quizás a la fotografía, pero que con Photoshop podemos perfectamente dedicarnos a esto también. Si nos gusta, pues a por ello. O también podemos ser expertos en diseño publicitario. Si nos gusta la publicidad y crear campañas, pues también tenemos aquí una salida. Bueno, pues una vez conocidas las salidas profesionales, vamos a ver qué estudios complementarios nos vienen bien a la hora de haber estudiado diseño gráfico. Bueno, pues ¿qué más podemos estudiar para complementar esto? Una de las principales salidas también es el diseño web y el desarrollo web, ¿vale? Por supuesto, los clientes te piden una marca para verse reflejados, pero hoy en día, como sabéis, el comercio web está pues muy de moda y todo el mundo, aparte de su marca, también quiere su página web para mostrarse o como tienda online. Cada uno pues un poco en función de sus necesidades, pero el diseño web es muy importante y además nos facilita un poco el tema de la maquetación para la creación de páginas web. Es una salida que hay que tener en cuenta también, ¿vale? Un estudio muy complementario. También, como veréis, en marcas como Nike se desarrollan campañas publicitarias que están hechas con VFX y Motion Graphics. Vale, pues es la creación de objetos en 3 dimensiones a través de programas de vídeo, producción y postproducción, que bueno, pues también están muy ligados al diseño gráfico y pueden darnos muchísimas opciones en nuestros diseños. Y el marketing digital, que las redes sociales están a la orden del día, es algo pues que utilizamos muy a menudo y el marketing digital nos enseña cómo mostrarnos de manera efectiva, cómo captar clientes, cómo captar seguidores y cómo tener nuestras redes sociales perfectamente actualizadas. Por lo que es un estudio muy complementario para promocionar nuestras marcas o nuestros proyectos. El marketing digital es una buena opción como estudio complementario. Y bueno, pues una vez vista esta pequeña presentación, vamos a dar paso al programa Illustrator. Bueno, pues una vez vista la presentación anterior y ya pues obtenido algunos conocimientos más sobre el diseño, sus áreas y su utilidad, vamos a ver los programas. El primero que vamos a ver es Illustrator y durante el curso profundizaréis en Illustrator, en Photoshop y en InDesign. Deciros que bueno, esto es un poco una toma de contacto para que veáis con los programas, se utilizan de forma muy similar, de hecho la estructura de cada uno de ellos es exactamente la misma, sí que es verdad que cada uno pues tiene sus herramientas particulares en función de los proyectos que vayáis a desarrollar. Pues Photoshop tendrá más de edición fotográfica, InDesign un poco más de maquetación, pero todos se utilizan de la misma forma, ¿vale? Esto es un poco una toma de contacto para que todos tengáis
una misma base y sepáis manejaros un poco en la suite de Adobe. Bueno, pues entonces, una vez explicado esto, pinchamos en Illustrator y pues bueno, se inicia el programa, tarda unos segundos y os aparece esto. Bueno, pues en esta ventana de novedades simplemente os informan un poco pues las mejoras con respecto a la versión. En la anterior, bueno, la parte de la presentación os he indicado que yo utilizo la versión del 2015 y que bueno, sí que es verdad que algunas herramientas, sobre todo en versiones superiores, pues pueden cambiar o incluso se hayan añadido opciones, siempre son ventajas, o sea que no hay ningún problema. Y bueno, sobre todo deciros que las herramientas más básicas y más útiles y bueno, un poco la distribución del programa va a ser el mismo, con lo cual este vídeo os va a ayudar a tener un poco esa toma de contacto. Le damos a hecho y esto es lo que nos aparece según abrimos Illustrator. Como veis, tenemos en la parte superior una barra con diferentes opciones y bueno, pues más opciones dentro de cada uno de ellos. Muchas nos aparecen inactivas porque tenemos que generar un nuevo documento que ahora os explicaré un poco cómo hacerlo. Vemos archivo, edición, objeto, texto, seleccionar, efecto, ver, ventana y un apartado de ayuda. Igual cuando abráis el programa, esta ventanita de las herramientas de la parte de la izquierda no os aparece y lo tenéis así. E incluso este panel de la derecha tampoco os aparece, ¿vale? Os explico un poco. Para mostrar las herramientas básicas os vais a ventana, a herramientas y le dais a por defecto y os aparece ya directamente este cuadro. Por supuesto, todos estos paneles los podéis mover y arrastrar donde os sea más cómodo trabajar. Yo por lo general el documento se abre aquí en el centro, así que los tengo en un lado y en otro. Y bueno, deciros que este lo podéis configurar un poco en función de vuestras preferencias, de las herramientas que más utilicéis a la hora de desarrollar un proyecto. Y bueno, pues son una serie de atajos que si mantenéis pulsado y arrastráis hacia afuera podéis eliminar y podéis ir añadiendo. Otra vez desde ventana, ¿veis? Vuelve a aparecer el panel, los podéis ir añadiendo donde os sea más cómodo y bueno, pues si vais a hacer un proyecto a lo mejor utilizáis algunos, si vais a hacer otro utilizáis otros o si por norma general, como es mi caso, utilizáis más o menos los mismos, pues ya os dejáis creado este panel y os es mucho más fácil, es una forma de agilizar el proyecto muy cómodo. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es crear un documento. Nos vamos a la parte de archivo, a nuevo y nos aparece un panel de nuevo documento. Aquí tenemos una serie de opciones ya establecidas por defecto. ¿Vale? El programa es inteligente y a la hora de asignar un tipo de perfil, en el caso de imprenta, pues te asigna ya ciertos valores. Las áreas de recorte son áreas relacionadas con unidades de medida de imprenta, A4 que es nuestro tamaño folio, A3 que es el doble de un A4, al contrario ocurre con un A5 que es la mitad de un A4, en este caso no aparece, pero bueno, son las medidas DIN que si no las conocéis van un poco con esa relación. Tenemos medidas de carta americana, legal, tabloide, A3 también aparece, B5 y B4. Todas son unidades de medida, son áreas de recorte para trabajos que van a ser impresos, ¿vale? Vamos a dejar A4 por defecto. El tema del ancho y el alto aquí nos lo ha configurado en función de las medidas de 1 a 4, pero si seleccionamos podemos poner las que queramos, ¿vale? Podemos poner 345 milímetros por 673. Nos va variando la orientación en función de las unidades que pongamos, la podemos ajustar en vertical y en horizontal. Los milímetros, o sea las unidades, perdona, en este caso yo las tengo asignadas en milímetros, pero se pueden en centímetros, en píxeles, en pulgadas, en picas, en puntos. Lo normal es que para métodos de imprenta, para archivos que van a ser impresos utilicemos milímetros y centímetros, para archivos de pantalla utilicemos píxeles y bueno, pues también tenemos medidas como los puntos, las picas y las pulgadas que también si las conocemos y nos es más cómodo podemos ajustarlo en función de nuestras necesidades.
El tema del sangrado lo voy a explicar un poco por encima, pero sobre todo cuando creemos el archivo porque es mucho más fácil de ver y de entender. El tema del sangrado se utiliza solo en perfiles para imprenta, ¿vale? Son unos milímetros que se dan, que suelen ser entre 3 y 5 y se dan de más a la hora de crear un documento que va a ser impreso justo a ras de los márgenes de nuestro archivo, ¿vale? Si queremos que una fotografía quede justo en el borde de nuestro A3, de nuestro cartel, imaginaos, o una figura o tal, pues siempre se dan unos milímetros de más por los que se pinta por encima de esos milímetros y cuando lo llevas a imprenta eso se corta y se queda justo pues a ras del margen de la página. Habréis visto algunos que están mal impresos, que bueno, tienen a lo mejor un color o una fotografía y de repente veis como un pequeño margen, que suelen ser estos 3 o 5 milímetros, que da la impresora siempre por defecto y se queda como un pequeño margen blanco en los bordes. Bueno, pues eso es porque no está aplicado el sangrado. Eso siempre se da además, se mueve la fotografía o la figura en esos 5 o 3 milímetros y luego eso se corta para que quede perfectamente en el margen. Pero como ya os he dicho, cuando veamos el documento es mucho más fácil de entender. Mientras tanto vamos a dejar 3. Y bueno, como habéis visto, he puesto solo el superior y se me han configurado por defecto los 4 márgenes. Eso es porque está activada esta pestaña. Esta pestaña aparece durante el programa pues en bastantes opciones y bueno, simplemente un poco para unificar las medidas. Si la desactivamos, podemos poner el valor que queramos en cada uno de los campos. Pero bueno, sí que es verdad que en este caso es bastante útil esta pestañita porque el sangrado suele ser uniforme, suele darse el mismo en todos los márgenes. Y bueno, como ya os he dicho que este programa te hace unas opciones inteligentes por defecto, en el caso de imprenta, el modo de color, que ya está explicado en la parte anterior, será CMYK, ¿vale? Es el modo de color que se utiliza para documentos que van a ser impresos. Si por defecto dejamos puesto RGB, que es los colores luz, los colores que funcionan en pantalla, ¿vale? Para dispositivos web, pues nos aparece este aviso indicándonos que no corresponde el modo de color con el perfil, ¿vale? Esto pues nos ayuda al final a configurar nuestro documento de la forma más óptima posible. Entonces mantenemos CMYK y el efecto de rasterizado que nos aparece también por defecto va a ser la resolución alta, a 300 píxeles por pulgada. También en la parte anterior comentábamos que cuando vamos a imprimir un documento es muy importante que la resolución sea alta. Sí que es verdad que esto va a generar mayor peso en nuestros PDFs y bueno, pues en nuestros archivos, pero tenemos que asegurarnos de que cuando va a ser impreso no perdamos calidad, porque si no al final eso no va a quedar bien. Tenemos otras opciones como 150, que bueno, para una foto de carnet, para un formato de A6 o A7, para formatos muy chiquititos a lo mejor no es necesario darle tanta calidad, pero sobre todo si va a ser un gran formato, un cartel, una marquesina de autobús, cualquier publicidad exterior, va a tener que ser siempre en resolución alta. Las 3P corresponden a píxeles por pulgada, que son las unidades que se utilizan para el tema de la resolución. Y como veis, por defecto, aquí indica incluso pantalla, porque a 72 píxeles por pulgada lo vamos a configurar en pantalla, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí por defecto nos aparece 300 y es la manera correcta de crear nuestro documento cuando va a ser impreso. El modo de previsualización aquí nos aparece por defecto, es el que vamos a utilizar. Pixel sería, bueno, pues como se vería también en Photoshop, pero bueno, en el caso de Illustrator que trabaja vectores no es necesario. Y sobreimpresión es un poco para en las imprentas para ver cómo va a ser impreso, así que tampoco dejamos por defecto. Y como os he dicho anteriormente, según asignemos el tipo de perfil, se nos van configurando una serie de valores, ¿vale? Pues que nos va a ayudar muchísimo a crear nuestro proyecto. Le damos a web y automáticamente las áreas de recorte corresponden a medidas de pantalla, de diferentes pantallas. El ancho y el alto ahora nos aparece en píxeles, en las unidades, que es como se trabaja en los dispositivos web. El tema del sangrado no va a ser necesario porque no se utiliza en estos casos. La orientación sí que la podemos variar nosotros.
Y bueno, pues el modo de color, como hemos explicado anteriormente, nos va a aparecer en RGB, que son los colores para pantalla, los colores luz. Y el efecto de rasterizado nos lo pone automáticamente a 72 píxeles por pulgada. Pues bueno, esto nos va a ser bastante cómodo. Que veáis también un poco que en los perfiles tenéis dispositivos, por un poco de curiosidad, que en áreas de recorte tenéis medidas de iPads, de teléfonos. Bueno, pues también es muy cómodo para no tener que complicarte la cabeza y buscar en internet, oye, ¿qué medida tiene un iPad mini? ¿Que voy a hacer una página web o que voy a hacer una aplicación? Bueno, pues que sepáis que todas estas opciones las tenéis aquí. En vídeo y película pues os aparecen otras opciones y en RGB básico también. Esto, pues por supuesto, será en función del proyecto que vayáis a realizar, tendréis que establecer unos valores u otros. En este caso vamos a dejar imprenta y vamos a volver a aplicar que se nos ha quitado el sangrado para que lo veáis y se entienda mucho mejor. Y bueno, pues entonces le damos a OK y se nos genera nuestro nuevo documento. Como habéis visto, nos aparece una línea roja por fuera de nuestro documento. Realmente nuestro formato es la página en blanco. Toda esta página que nos aparece en blanco, este sería nuestro A4, ¿vale? Y este margen que aparece por fuera, esta línea roja, es el tema del sangrado que os he explicado anteriormente. Cuando, por ejemplo, tienes un folio, ¿vale? Suponeros que es un cartel o algo publicitario y tenemos, en este caso, pues una figura que va a ser impresa a ras de nuestro documento. Pues se dan estos 3 milímetros, es lo que indica este margen que aparece aquí, esos 3 milímetros se dan de más para que luego esto va a ser impreso, se corta por aquí y queda justo, perfectamente ajustado al borde de nuestro documento. Eso es el sangrado y es muy importante tenerlo en cuenta cuando vamos a imprimir un documento a ras de página. Y bueno, pues lo siguiente que vamos a explicar un poco son las opciones que nos dan los paneles de arriba y también las herramientas. Vamos a introducirnos un poco en cada una de ellas y por supuesto durante el curso los vais a ver de forma mucho más específica. Pero para tener un poco una toma de contacto con el programa vamos a ver un poco pues, cómo se trabaja en Illustrator. Bueno, pues una vez explicado un poco cómo se crea un documento, pasamos a lo que acabamos de decir, los paneles. Bueno, el de arriba vamos a explicarlo bastante por encima porque es un panel que, bueno, según se van generando diseños, según se va estableciendo pues cosas dentro de nuestra mesa de trabajo, es cuando se nos van activando o desactivando opciones. O sea que este panel varía mucho en función de cómo vayamos trabajando con él, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito las opciones que nos aparecen, sobre todo para que las tengamos en cuenta, para que cuando empecéis con este curso no vayáis de cero y sepáis más o menos dónde está cada una de las opciones del programa, ¿vale? Entonces, bueno, pues este lo vamos a comentar un poquito por encima y el que sí vamos a explicar un poco más a fondo porque es más útil y quizás más fácil de entender ahora al principio es este panel de las herramientas básicas, ¿vale? Deciros que todos estos paneles, estas opciones y bueno, estas y en general todos los apartados que incluye este programa están aquí, ¿vale? En el de arriba se despliegan todas las opciones que hay debajo. Y bueno, también os voy a explicar este de aquí, que bueno, también va variando en función de lo que tengamos seleccionado. Cuando vayamos viendo cositas, pues lo vamos explicando. Vale, pues empezamos con archivo. Como ya hemos visto, antes hemos generado un nuevo documento. Tenemos también opción de nuevo de plantilla, que es cuando tenemos una plantilla podemos abrirla directamente en Illustrator. Abrir, que sería pues abrir un archivo que ya esté creado. Abrir archivos recientes es como un pequeño atajo que nos ofrece Illustrator de los últimos programas que hemos abierto o con los que hemos trabajado en Illustrator. Bueno, pues nos aparecen aquí y es una manera como más fácil de tenerlos pues detectados. Bueno, aquí veis algunas opciones todavía inhabilitadas que, como ya os comento, no vamos a poner a explicarnos porque esto ya lo iréis viendo durante el curso.
Cerrar, bueno, pues sería cerrar el programa, guardar, pues guardar. También tenemos aquí, como veis, en la parte de la derecha os van poniendo los atajos, ¿vale? Los comandos, los atajos de teclado son muy útiles porque nos van a agilizar el trabajo un montón, sobre todo en el panel de las herramientas, que cuando vayamos explicándolas os voy a ir citando algunos de los atajos más importantes. Bueno, en la acción de guardar como, simplemente se nos despliegan unas opciones para los tipos de formato y de archivo que tenemos para guardar. Guardar una copia, pues sería una copia de nuestro documento, una plantilla para posteriormente poder abrirlo como de plantilla. Guardar para web nos incluye ya las opciones pues de RGB, de 72 píxeles por pulgada, todas las configuraciones predeterminadas que aparecen anteriormente. Guardar sectores seleccionados, volver, buscar en Adobe Stock, colocar, que es para colocar archivos. Tenemos la opción de abrir un archivo que se nos crea uno nuevo, por ejemplo una imagen. Queremos meter una imagen, pues podemos darle a abrir y abrir directamente otro archivo de Illustrator solo con la imagen, o tenemos la opción de colocar, que se nos despliega la imagen directamente en este archivo que tenemos. Luego, bueno, pues guardar para Microsoft Office porque también es compatible con Office y podemos guardarlo en estos formatos. Tenemos la opción de exportar, que bueno, también pues útil para distintos formatos también, como PNG, JPG, TIFF. Tenemos distintas opciones de formato para guardar. Compartir en Behance, bueno pues Behance, si no lo conocéis os invito a conocerlo, es una página en la que los diseñadores exponen su portfolio y es muy útil sobre todo a la hora de enseñárselo a los clientes, incluso encontrar nuevos. Es un poco una página que te da a conocer de una forma más profesional y esto pues estos programas como son la suite de Adobe están enfocados a diseñadores, pues está relacionado con esta página y te deja compartirlo directamente. También tenemos la opción de empaquetar, que bueno, esto es una opción de guardado en la que si vas a mandar, por ejemplo, un archivo que va a editar otra persona o a un cliente o tal, pues te da la opción de empaquetar para que no tenga problemas de vínculos. Si por ejemplo tú has utilizado una tipografía o has utilizado una imagen que el cliente o la persona que lo va a modificar no lo tiene, pues esta opción de empaquetar te hace como una carpeta con todos esos elementos, lo cual pues cuando abrimos el archivo directamente nos los enlaza solo y no necesitamos, o sea, no vamos a tener problemas ni vamos a tener que mandarle las imágenes y las fuentes en correo. Bueno, es una opción como muy cómoda sobre todo para otra persona que va a editar este archivo. Si no se va a editar, se va a hacer para imprenta o ya un trabajo final o tal, tendremos las opciones de guardar. Luego secuencia de comandos, ajustar el documento, que bueno, son las opciones un poco, es como un resumen de las opciones del principio, de las unidades, de las medidas, de la orientación vertical o horizontal del documento. Bueno, esto un poco, ya os digo que cuando estéis en el curso veréis todo y tocaréis todo y de una forma mucho más profunda. El modo de color del documento, que también es relacionado con lo del principio, pues también si imaginaros que habéis abierto un archivo y de repente os habéis dado cuenta de que no habéis asignado el modo de color adecuado. Bueno, pues que sepáis que desde archivo podéis cambiarlo a CMYK o a RGB en función de vuestro tipo de proyecto. Información de archivo y para imprimir. ¿Vale? Pues estas serían las opciones que tenemos en archivo. En la parte de edición tenemos aquí unos comandos y bueno, suele ser pues las típicas opciones de deshacer, copiar, rehacer, pegar y bueno, pues un poquito esto que se activan en cuanto tengamos algo hecho sobre la mesa de trabajo. Ahora por eso no nos deja hacer. Como ya os digo, en todas las opciones os aparece en la parte derecha los comandos, los atajos de teclado y son bastante útiles. Pero bueno, estos sí que los conocemos de típico Word de toda la vida, control C, control V, control X, control Z, pues bueno, son comandos que tenemos bastante asimilados. Pues en estos programas son iguales, como ya os digo, son muy intuitivos y son muy sencillos. Y sobre todo, este tipo de opciones que están incluidas en Illustrator, en Photoshop e en InDesign, que sepáis que todo se complementa de una forma muy fácil. Y luego, bueno, pues te deja buscar y reemplazar,
buscar siguiente, revisar la ortografía, es bastante útil sobre todo en InDesign. Tienes opciones inteligentes que te corrigen los textos o te dicen dónde tienes faltas de ortografía. Y bueno, pues para maquetar revistas o periódicos o publicaciones de grandes tiradas nos es muy útil porque claro, ir leyendo, releyendo todo otra vez es bastante complejo. Editar diccionario personalizado, pues típico diccionario en el que te deja incluir palabras que pues, no se han incluido anteriormente. Editar colores, bueno, pues ahí tenemos las distintas opciones que se nos despliegan también. Editar original, ajustes preestablecidos para formatos, PDF, impresión, bueno, pues distintos ajustes, ajuste de color también, asignar un perfil que se refiere al perfil de color, cuando es un hexadecimal, un Pantone, bueno, tenemos perfiles creados, pues los podemos asignar directamente y nos coge los valores. Métodos abreviados de teclado, configuración y dictados, ¿vale? Este sería el apartado de edición. Vamos un poco rápido, pero bueno, es que sobre todo quiero adentrarme en las herramientas que ya os digo va a ser mucho más útil. Esto en función de vuestros proyectos, activaréis cosas, las activaréis y bueno, será un poco más sobre la marcha. En el apartado de objeto se refiere sobre todo a las formas, principalmente cuando ya tienes un dibujo o una marca o tal, algo diseñado, pues bueno, te deja transformarlo para modificar. Esta opción también aparece aquí, ¿vale? La opción de transformar es este icono de aquí. Y bueno, pues es para ampliarlo o reducirlo, también para voltearlo, ponerle unos grados u otros, bueno, pues un poco para escalarlo y temas de proporciones. Organizar es para el tema de las capas, que también las veremos. Las capas yo las tengo aquí, pero bueno, están en ventana y en capas. Es, bueno, como se trabaja en todos estos programas, al final tienes capas en las que tú vas organizando tus diseños y organizar pues es para poner por delante o por detrás de una capa principalmente. Agrupar, bueno, pues para cuando tienes varias formas con comando G o desde aquí, desde objeto agrupar, las mueves todas juntas en vez de una por una. Desagrupar, pues para desagruparlas, bloquear para no editar ciertas figuras o ciertas ilustraciones, desbloquear pues para desbloquearlo. Bueno, ya veis que tenéis aquí un poco unas opciones que son en función de los objetos que tengáis creados en vuestra mesa de trabajo. Expandir es una opción sobre todo para fuentes y bueno, cuando tienes unos objetos con puntos de ancla y agrupados, se da la opción de expandir para poder ir editando cada punto de ancla. Ahora cuando tengamos una figura os voy a explicar un poco lo que son los puntos de ancla porque son muy importantes en este tipo de programas. Pero bueno, esto todo en el curso. Pues eso, me vuelvo a repetir que es mucho más fácil de ver. Ahora lo vamos a ver simplemente por encima para que veáis dónde están cada una de las opciones. Crear malla de degradado, que también son opciones que tenemos por aquí. Marca de límite, transparencia, sector, que bueno, tenemos aquí distintas opciones. Trazado, se refiere a esto sería el trazado y esto sería el relleno, ¿vale? Esto es la figura. Y esto serían las líneas de perfil, de trazado. Ahora los veremos con una forma hecha que es mucho más fácil. Bueno, formas, motivos. Hay motivos por defecto, hay una biblioteca de motivos en las que tenemos pues formas ya creadas, dibujos, ilustraciones ya creadas. También hay bibliotecas de colores. Bueno, la verdad es que ofrece multitud de opciones. Fusión, pues herramientas de fusión, distorsiones envolventes, perspectivas, pintura interactiva para rellenar las formas con bloques de pintura, calcos de imagen, teñir texto, ilustración, máscaras de recorte, que también las tenemos en Photoshop de una forma, bueno, pues un poco más profundizada quizás, trazado compuesto, mesas de trabajo y gráfica. Vale, estas son un poco las opciones referentes a los objetos, ¿vale? Cuando tengamos un objeto aquí creado, entonces se nos van desplegando este tipo de opciones, ¿vale?
Las opciones de texto, pues bueno, son añadir fuentes. Aquí tenemos que, bueno, para incluir a una biblioteca de fuentes. Aquí tenemos todas las fuentes que tengo instaladas, en mi caso, en este ordenador. Vosotros todas las que tengáis instaladas, pues os aparecen por aquí y las podéis ir seleccionando. Aquí tenéis el nombre de la fuente. En algunas tenéis aquí la familia, ¿vale? Con los distintos pesos. Y como veis, en la derecha se muestra cómo es esa fuente, ¿no? El diseño de la tipografía. Luego las fuentes recientes serían pues las que vienen por defecto o las últimas utilizadas. A mí no sé por qué me sale solo esta, pero bueno, es porque es la que incluye Apple por defecto, Meridian Pro. Tamaño, bueno, pues para que las fuentes se miden en puntos y bueno, pues aquí tenéis los tamaños. También se puede, por supuesto, editar el tamaño que queráis, dándole aquí el valor de otro. Glifos, que son los que vienen por defecto en la biblioteca. Conversión de texto, opciones de texto de área, texto entrazado, texto enlazado, todas las opciones de texto aparecen en esta opción de aquí del texto. Encajar titular, resolver fuentes no disponibles, buscar fuentes, cambiar mayúsculas y minúsculas, también te las cambia automáticamente cuando las seleccionas. Puntos inteligente, crear contornos. Esta opción es muy útil cuando vamos a mandar a imprenta para que tú imagínate que has puesto una fuente que el de la imprenta no tiene por qué tener instalada, por supuesto. Pues creas un contorno para que no le cree vínculos, no le dé problemas, porque sabes que en ciertos programas cuando lo abres te modifica la fuente, seguro que os ha pasado, o si no, pues os pasará. Es una faena, la verdad, porque de repente se te desconfigura todo el diseño. Entonces esta opción de crear contornos, la fuente no es editable, se nos crea como si fuera un dibujo, como si fuera una ilustración y entonces lo incrusta y no hay problemas de vínculos ni de modificaciones de fuente. Así que siempre que mandemos a imprenta y utilizamos fuentes, deberíamos, cuando tengamos el diseño por supuesto acabado, que no vayamos a editar el texto, pues le damos a crear contornos y guardamos el PDF. Luego alineaciones ópticas, mostrar caracteres ocultos, orientaciones del texto y textos heredados, ¿vale? Estas son las opciones de texto que, como ya os digo, muchas de ellas aparecen aquí en las herramientas. Esto es como un pequeño panel en el que se incluyen las herramientas más importantes de esta parte superior de forma un poco más reducida. Las opciones quizás que más se utilizan están ahí. Luego, bueno, también el texto aparece aquí cuando clicas, aparece aquí. Por ejemplo, si vas a escribir algo, mira, seleccionamos y aquí cuando vas escribiendo, pues aparecen opciones de texto, ¿vale? De relleno, de trazado, el tipo de trazo que tenemos, la opacidad, el tipo de carácter, que aquí veis, se despliega también la fuente que estamos utilizando, el peso, el tamaño. Si mantenéis un poquito encima de cada opción, os va explicando, sale una etiqueta explicando a qué corresponde cada una de las opciones. Y estas son todas en carácter, todas opciones de texto, que son un poco las que nos aparecen en la ventana de texto, aquí, pero un poco más fácil. También tenemos opciones de párrafo, que es para la alineación, si la queremos en bandera a la izquierda, centrada, en bandera a la derecha, justificada. Veis que también nos salen las etiquetas explicativas, es bastante fácil, ¿vale? Y bueno, aquí también podemos determinar ciertos valores y aquí también tenemos un atajo de las alineaciones, ¿vale? Y aquí tendríamos la alineación, vamos a ponerla con mesa de trabajo para que se nos haga bien, ¿vale? Y bueno, pues esas son un poco las opciones que os aparecen en texto. Voy a eliminarlo y continuamos. En la parte de seleccionar es un poco también, bueno, pues para seleccionar objetos, sobre todo cuando tenemos, ya os digo, aquí algo ilustrado. Por eso muchas de las opciones están inactivas, pues para seleccionarlo todo directamente y pues borrarlo o escalarlo, o bueno, la opción que queramos. Toda la mesa de trabajo activada, deseleccionar, volver a seleccionar, invertir, siguiente objeto encima, siguiente objeto debajo, un mismo objeto, guardar selección y editar selección, ¿vale? Herramientas de seleccionar.
Las herramientas de seleccionar de este panel de las herramientas son estas dos de aquí. Esta sería el atajo de V, ¿veis? Y es la herramienta de selección rápida. Esto te selecciona todo junto. Pulsamos y arrastramos y es como se maneja. Puedes clicar también en una única figura. Ahora crearemos y las explicaremos. Y esta es la de selección directa, ¿vale? Que te permite modificar el elemento. Este te permite coger cada punto de ancla. En vez de todos, como ocurriría con esta es como una manera un poco más precisa en cada punto. De todas formas, ahora lo veremos cuando creemos una figura. En el panel de efecto tenemos efectos que nos vienen por defecto en el programa, ¿vale? Tienes que aplicar último efecto en el caso de que hayas utilizado uno, te deja aquí un pequeño atajo para que lo vuelvas a aplicar. Último efecto, ajustes de efectos de rasterizado y aquí tenemos efectos que nos ofrece Illustrator. Nos ofrece efectos de 3D, busca trazos, nos ofrece convertir en forma, deformar, distorsionar, estilizar, filtros SVG. Como veis aquí se despliegan muchísimas más opciones que no vamos a entrar en ellas porque si no este vídeo no acabaría nunca. Marcas de recorte, rasterizar, trazado y efectos de Photoshop, que bueno, son otro tipo de efectos artísticos, te crea pues estilos de dibujo, ves, lápiz de color, fresco, con diferentes herramientas de dibujo, pues te crea ese efecto, ¿no? De pincel seco, no es lo mismo un pincel seco que por ejemplo un fresco o cómo queda con una esponja o bueno, pues diferentes efectos. Bosquejar, desenfocar, distorsionar, estilizar, otro, pixelar, textura, trazos de pincel, vídeo, bueno, pues multitud de efectos que nos ofrecen estos programas. En Photoshop, por supuesto, hay muchos más, pero bueno, ya os digo que tenemos, la verdad es que muchísimos para elegir. En el apartado de ver, pues tenemos aquí distintas opciones que bueno, pues son un poco para visualizar el archivo. Podemos contornear, previsualizar en distintas opciones, ajustes de prueba, que tenemos aquí algunos ajustes, colores de prueba, sobre todo cuando vamos a imprimir, aumentar y reducir, que es el tema de la lupa. Aquí tenemos el comando, el atajo de teclado, pero como ya os digo, con el trackpad, como si fuera una pantalla táctil de un móvil, podemos hacer el mismo efecto. Encajar mesa de trabajo con la ventana, todo en ventana, tamaño real, para ocultar los bordes y las mesas de trabajo, mostrar segmentación de impresión, sectores, bloquear, las reglas, que es bastante útil para los diseños. Si mostramos las reglas aquí nos aparecen, ¿vale? Y la forma de sacar reglas es clicas como dentro de la propia regla, mantienes y arrastras hacia afuera y nos aparecen como unas guías. ¿Veis que se pone, si os ponéis encima aparece guía? Bueno, pues son guías que podéis ir poniendo para que veáis que vuestro diseño pues está perfectamente recto o que sigue pues los valores que queréis, ¿no? Las medidas que queréis. Para borrarlas, pues las seleccionáis y las vais borrando. También se pueden borrar de golpe. ¿Vale? Las reglas son bastante útiles. Para ocultarlas, comando R y para mostrarlas, comando R. Las voy a dejar ocultas y bueno, pues son bastante útiles. Yo prácticamente siempre que abro un diseño las tengo puestas. Ocultar cuadro delimitador, son para los cuadros estos. Bueno, mostrar retícula con transparencia, ocultar enlaces, huecos de pintura interactiva, anotador degradado, las guías, que bueno, pues es parecido a las reglas, muy parecido, son también como unas líneas para marcar un poco la estructura de nuestro diseño, para hacernos, pues eso, orientarnos un poco, una guía. Cuadrículas de perspectiva, que es una opción que aparece aquí también, ¿vale? Y bueno, pues es un poco para poner los objetos en perspectiva.
También tenemos mostrar cuadrícula, ajustar a cuadrícula. Bueno, la cuadrícula es esta que nos aparece, ¿vale? Es la que viene configurada en Illustrator, pero le podemos dar también nosotros las medidas de cada uno de los cuadritos que aparecen, ¿vale? Y bueno, pues lo que tiene es la opción esta de ajustar a cuadrícula, que cuando tú la activas y pones un objeto, siempre que lo muevas no se te queda justo en la mitad de un cuadrito, sino que tiene como un pequeño imán que siempre se te pone alineado con alguno de los cuadros. También es útil para cuando tenemos algunos márgenes muy marcados o bueno, pues en algunos diseños nos ayuda bastante. Lo vamos a desactivar para ver bien la mesa de trabajo. Voy a quitar la cuadrícula. ¿Vale? Y bueno, pues tenemos también ajustar al punto y nuevas vistas y editarlas, ¿vale? Esto sería en la pestaña de ver. Y en la de ventana, por último, tenemos pues distintas opciones también, muchísimas. Algunas de ellas también nos aparecen a modo de resumen en el panel de las herramientas, como ocurre con todas, ¿vale? Aquí tenemos pues nueva ventana, organizar, examinar, espacios de color, control, cuadro de aplicación, barra de aplicación, las herramientas que son las de por defecto que tenemos aquí. Como veis, los podemos gestionar y hacer un nuevo panel nosotros a nuestro gusto. Tanto este panel como este son totalmente editables, ¿vale? Luego acciones, alinear, que nos aparece también aquí, ¿vale? Siempre, ¿vale? Nos aparece aquí, como os he explicado anteriormente. Luego, bueno, pues apariencia, que es también un panel muy utilizado. Apariencia y busca trazos son como muy emblemáticos en Illustrator, son muy utilizados, muy prácticos. Atributos, bibliotecas, las bibliotecas de color y de elementos que os he explicado anteriormente. Buscatrazos, el famoso buscatrazos que veréis durante el curso, súper útil. Calcos de imagen, las capas. F7 también, pues un comando súper utilizado en estos programas, que bueno, yo lo tengo aquí porque trabajar con capas es algo imprescindible. El panel de color, que lo tenéis aquí también. Este es el de degradado y aquí tenéis las distintas opciones de color. También tenéis este mismo que sale aquí de color aquí, ¿vale? Estas son algunas de las opciones que podéis editar aquí, pero aquí tenéis el panel de color también. Guía de color, que también la tengo aquí. Bueno, pues estilos gráficos, degradados que aparecen en la izquierda, en el panel de la izquierda, enlaces, información del documento, las mesas de trabajo, muestras que también se refiere a los colores, navegador, opciones de motivo. Los motivos son como estampados que vienen por defecto y también los podemos crear nosotros para luego colorear para las ilustraciones. Pinceles, tenemos una biblioteca de pinceles por defecto, pero también podemos instalar pinceles, ¿vale? Hay aplicaciones que te permiten ampliar la biblioteca de pinceles. Previsualización, separaciones, propiedades, símbolos, que bueno, pues son los símbolos que te vienen por defecto. Temas de color, el texto, que hemos visto que la tenemos arriba. Transformar también lo hemos visto en otro apartado. Algunos están repetidos, trazos, variables, la varita mágica que también aparece en el panel de la izquierda, está aquí, ¿vale? Es la misma que en Photoshop. Y bueno, pues las bibliotecas de estilos gráficos, de muestras, de pinceles y de símbolos, ¿vale? Y bueno, pues esto sería un poco el resumen de nuestro archivo, ¿vale? De lo que tenemos ahora mismo creado. En la ventana de ayuda, pues bueno, simplemente tenemos un buscador por si queremos incluir alguna búsqueda porque no encontremos algo o queramos buscar algo, bueno, pues lo ponemos y directamente nos aparece. Y bueno, pues luego tenemos el soporte técnico y este tipo de información, ¿vale? Y bueno, pues con esto daríamos por concluido el panel, el panel superior, ¿vale? El panel de arriba. Ahora vamos a explicar un poco este segundo que nos aparece aquí, que como ya hemos visto, según la opción que tengamos seleccionada, nos van apareciendo unas opciones u otras, pero bueno, en el que viene por defecto, cuando no hay selección ni hay nada, pues sería este. Vamos a explicarlo para que también lo tengáis claro.
Bueno, pues una vez visto el panel superior, vamos a dar paso a este segundo panel que nos aparece aquí, que bueno, también es un panel que va a variar en función de las opciones que tengamos seleccionadas. En principio aquí nos aparece que no tenemos selección y bueno, estas son las opciones que nos da por defecto, ¿no? Que aparecen por defecto. Pero bueno, vamos a explicarlas un poco por encima para que tengáis también conocimiento acerca de estas funciones, ¿no? Bueno, las primeras que nos salen son las funciones de relleno y de trazo. Para verlas mejor vamos a crear una forma, este mismo, bueno, pues un cuadrado, ¿vale? Y entonces vamos a proceder a rellenarlo. En la opción de relleno desplegamos a través de la flechita y bueno, nos aparecen distintos colores, como veis es una mini biblioteca que selecciona por defecto y bueno, pues debajo tenéis más bibliotecas aún, ¿vale? Y más opciones. Pero bueno, comentaros un poco que estas son las opciones que nos aparecen de colores por defecto, ¿vale? Colores planos, también tenemos aquí una pequeña selección de degradados y también algunos patronajes hechos, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos aquí una escala de grises y, como os decía anteriormente, aquí os aparecen bibliotecas, ¿vale? Que pues Illustrator tiene por defecto y tenéis multitud de colores, libros de color, texturas, efectos. Como podéis ver, bueno, esto es un poco ya investigando, ¿no? Y depende del proyecto que vayamos a realizar, pues seleccionaréis una biblioteca u otra, o a lo mejor simplemente os dan directamente el código de color y entonces lo introducís vosotros. Eso se haría desde aquí, ¿vale? Aquí abajo en el panel de las herramientas también os aparece, como podéis ver, la opción de relleno, cuyo atajo de teclado es la X, como os aparece, y también tenéis la opción de trazo, ¿vale? Que bueno, es también a través de la X, ¿vale? También podemos variar el trazo y el relleno con esta flechita que nos aparece aquí. Como veis, si la selecciono, se pone por defecto el trazo con ese estilo de patrón. Lo voy a poner con un color sólido porque se ve mejor. Bueno, pues aquí pasaría a ser el trazo, ¿vale? Sería el perfil de la figura. Entonces, bueno, pues como os comentaba, podéis meter el código de color clicando, haciendo doble clic en este panelcito que os aparece aquí o en este de aquí también, ¿vale? En cualquiera de los dos, para el relleno y para el trazo. Vamos a hacerlo con el relleno, doble clic y aparece, bueno, pues un panel de selector de colores, ¿vale? Aquí tenéis las distintas tonalidades, ¿vale? Luego podéis variar la saturación. Y aquí, como os decía, podéis meter los códigos de color en RGB, en el código hexadecimal o en CMYK, ¿vale? Un poco en función del perfil de color que vayáis a trabajar. Si es web, pues trabajaremos en RGB como hemos visto anteriormente y si es para imprenta, en CMYK, ¿vale? Bueno, pues estas serían un poco las opciones de relleno y de trazo, ¿vale? Como habéis visto, en el momento en el que el trazo, mira, lo vuelvo a poner por si no os habéis fijado, en el momento en el que activamos el trazo, se nos activan también esta serie de opciones que anteriormente no nos dejaba modificarlas, ¿vale? Esto es porque son opciones que solo están permitidas en el trazo. Aquí tenemos el panel en el que nos indican los distintos grosores que podemos poner al trazo o también podemos poner como en cualquiera de las ventanitas estas que nos aparecen, nosotros un número más exacto, ¿vale? Para nuestro diseño. Y bueno, pues aquí también aparece, lo he ampliado un poco para que lo podáis ver mejor y bueno, pues aquí también nos aparece un poquito el perfil de anchura del trazo, ¿vale? Nos aparecen distintos estilos en el que uno es uniforme, otro como más oblicuo, una mini biblioteca, ¿vale? Con distintos estilos para el trazo. Todo esto, por supuesto, se puede crear al igual que el tema de los colores, los patrones, los degradados, todo esto aprenderéis a crear, pues imaginaros que queréis hacer un patrón para un cartel que va a ser una repetición geométrica. Pues eso podéis crearlo, añadirlo aquí a la biblioteca y tenerlo para poder aplicarlo directamente, ¿vale? Al igual ocurre con el tema de los trazos y también, por ejemplo, con la definición de los pinceles, que aquí vienen por defecto
el ancho uniforme, el básico, pero también tenéis estilos como de carboncillo, tenéis estilos, mira, que incluso son patrones de telas, o sea, se pueden crear multitud de efectos y multitud de estilos que, bueno, pues se pueden añadir a todas las bibliotecas que nos aparecen aquí. Incluso también hay bibliotecas que se pueden descargar y se pueden instalar, como en el caso de los pinceles, por ejemplo, en Photoshop se utiliza muchísimo, como es un programa en el que vamos a trabajar, al igual que en Illustrator, para crear ilustraciones, pues nos deja instalar pinceles que recrean efectos de pinceles reales, esos efectos manuscrito, de la tinta, de no es lo mismo un plastidecor que un lápiz, que un grafito o que una creta. Bueno, pues esos distintos efectos nos deja a todos añadirlos a bibliotecas y crearlos, ¿vale? Vamos a poner esto un poquito más básico para que se vea mejor. Y bueno, el siguiente panel que nos aparece aquí es un poco la opacidad, ¿vale? Es para trabajar, pues nada, simplemente pues reducir o ampliar la opacidad. Esto será muy útil pues si queremos, por ejemplo, calcar una ilustración o una parte o, bueno, para el tema de trabajar con capas, superponiendo unas y otras, pues bueno, nos permite a lo mejor, tenemos una ilustración de fondo, le bajamos la opacidad, ponemos una capa superior, que ahora veremos un poco el panel de capas, y entonces podemos ir dibujando encima de la ilustración sin que el color vibre tanto que no nos permita ver por dónde estamos dibujando. Bueno, pues eso es más o menos con lo que se trabaja, pero vamos, ya os digo que si os es útil para otras cosas es cuestión de la forma de trabajar de cada uno. En cualquier caso, este sería el panel de opacidad. Aquí tenemos un poco un atajo a las bibliotecas de estilo, ¿vale? En el que nos aparecen por defecto solo estas, porque yo como no las suelo utilizar, pues no tengo aquí añadidas muchas, pero como aparecen también en el caso del trazo y el relleno, aquí tenéis el iconito de las bibliotecas y bueno, pues se despliegan todas las bibliotecas que tenéis, ¿vale? Y bueno, pues este panel es bastante útil, es un poco una redirección al panel principal cuando creamos el archivo. Si nos hemos dado cuenta de que queremos las unidades pues en milímetros, no, en centímetros, ¿vale? Pues desde aquí se puede modificar otra vez. Al igual que se puede editar la mesa de trabajo, se puede modificar el sangrado y bueno, se pueden restablecer este tipo de opciones, ¿vale? En las opciones de texto igual, ¿vale? Se pueden cambiar los idiomas, se pueden editar, pues bueno, algunas cosillas más que al principio pues nos aparecen, ¿vale? Y en el caso del panel de las preferencias, que para el atajo de teclado es comando K, es muy útil este panel, pues bueno, también es un poco un reajuste de las preferencias de los documentos, ¿vale? Un poco de la forma de trabajar de cada uno. Y bueno, pues aquí tenéis las diferentes opciones, esto es cuestión de gustos, ¿vale? Un poco por los colores de las guías, de las cuadrículas, bueno, pues no que sé, plugins, tenéis aquí multitud de opciones y esto es un poco en función de vuestra comodidad, ¿vale? Poco a poco al ir haciendo proyectos, pues os iréis reajustando este tipo de preferencias. Y bueno, pues este sería el panel que aparece aquí por defecto. En principio, bueno, pues esto ya son opciones pues para seleccionar objetos similares, pero como solo tenemos un objeto, pues no me voy a poner a explicarlo porque sería inútil, no se entendería. Y bueno, deciros que aquí podéis activar y desactivar las opciones que queráis que os aparezcan aquí, al igual que ocurre con este tipo de paneles, ¿vale? Y bueno, pues ahora vamos a dar paso al panel de las herramientas básicas, que es el panel quizás más básico y más útil de Illustrator. En Photoshop y en InDesign este panel es muy parecido, exceptuando pues alguna opción, alguna herramienta que tiene específica para cada programa. Y bueno, pues nada, os vamos a explicar algunas más en profundidad, las más sencillas para que tengáis ese pequeño conocimiento previo. Y bueno, pues las que son un poquito más complejas las veréis durante el curso y profundizaréis mucho más en todas ellas, por supuesto. En el panel de las herramientas vamos a explicar más detalladamente un poco las herramientas principales, las más básicas, ¿vale? Las que son un poco más complejas las veréis durante el curso. Bueno, pues la primera que os aparece en esta parte superior es la flecha de selección, el atajo de teclado es la letra V y bueno, lo que sirve es para colocar los elementos de la mesa de trabajo un poco
pues dentro de nuestro documento. Vamos a dibujar una forma básica para que veáis un poco cómo funciona. Simplemente pues manteniendo pulsando y arrastrando podéis distribuir estos elementos como queráis, dentro de la mesa de trabajo, por supuesto. Si mantenéis seleccionada, pues también podéis transformar esta figura, un poco el ancho, el alto y bueno, las proporciones de forma totalmente aleatoria o con la tecla Shift pulsada de forma más proporcional, ¿vale? Estas son un poco las opciones que nos da esta herramienta. Por el contrario, la herramienta de selección directa, que es la herramienta cuyo atajo de teclado es la letra A, nos permite modificar los puntos de ancla, que son los componentes, los puntos que van a hacer esta forma, ¿vale? Son los que definen nuestra forma. Es muy importante tener en cuenta que cuantos más puntos de ancla tenga una forma, más va a pesar el archivo y esto nos va a dar bastantes problemas a la hora de enviar a imprenta nuestro documento, por lo que cuanto más limpio esté el archivo de puntos de ancla, mejor, ¿vale? Hay que intentar trabajar siempre de la forma más óptima. Y bueno, pues haciendo doble clic en cualquiera de los puntos de ancla nos aparecen los manejadores, ¿vale? Y también esta pluma, ¿vale? Este icono de pluma con un menos, que quiere decir que podemos eliminar el punto de ancla. Le he dado comando Z para retroceder y para modificar este punto de ancla. Bueno, pues simplemente lo que puedes hacer es llevarlo al lugar que quieras para poder crear otro tipo de forma, ¿vale? Nos permite crearlo de una forma mucho más útil. Si le damos a los manejadores, le voy a dar a comando Z para que veáis un poco lo que he hecho, que ha sido muy rápido. Seleccionáis cualquiera de los puntos de ancla y le dais al manejador y bueno, os aparece estos tiradores que si os ponéis en cualquiera de los puntitos de los extremos del manejador podéis crear curvas, porque no tiene por qué ser, por supuesto, la forma recta, ¿vale? Puede tener todas las curvas que queramos y puede tener la forma que nosotros deseemos, ¿vale? Se pueden crear cualquier tipo de figuras. En cualquiera de las herramientas que os aparece abajo a la derecha este triangulito blanco, si mantenéis pulsado, se os van a desplegar distintas opciones dentro de esa herramienta. Siempre van a ser opciones similares, pero con distinto diseño en el caso de las formas, o en este caso pues seleccionas de forma directa los grupos, no una forma concreta, individual. En el caso de la pluma pues nos aparece, vamos a ponernos para añadir o quitar puntos de ancla o directamente modificar los puntos de ancla, ¿vale? Esto quiere decir que, bueno, que siempre las opciones van a ser similares a la herramienta, pero que hay algunas que tienen pues más que otras, ¿vale? Y que lo sepáis. Vamos a borrar esta forma y las dos herramientas que continúan también son herramientas de selección. Esta es la varita mágica, el atajo de teclado es la Y y el lazo que sería la Q. También son herramientas de selección y bueno, pues estas no vamos a explicarlas porque tendríamos que tener un documento con muchas más figuras. Son herramientas de selección un poquito más precisas, ¿vale? En el caso de la herramienta de varita mágica seleccionaríamos una parte de nuestro diseño y entonces solo únicamente donde nos mantenemos situados es lo que se nos selecciona. En el caso del lazo tendríamos que dibujar un área y lo que está dentro de ese área sería lo que se nos selecciona, ¿vale? La siguiente herramienta que nos aparece es la pluma, que bueno, ya hemos explicado que aquí podemos añadir, restar o directamente modificar los puntos de ancla, pero principalmente que sepáis un poco cómo funciona la pluma. La pluma es la herramienta más versátil que utiliza este software, ¿vale? Tanto Illustrator como Photoshop e InDesign tienen esta herramienta, muchas otras también, pero bueno, la pluma es muy importante y nos permite hacer cualquier tipo de dibujo. ¿Vale? Yo lo voy a hacer de forma totalmente aleatoria, pero luego ya veréis que cuando empecéis a trabajar con ella se utiliza muchísimo, sobre todo para crear identidad corporativa, para hacer a lo mejor una forma de un logotipo o para modificar la forma de algo que ya está diseñado. Bueno, pues esta herramienta es súper útil, ¿vale? ¿Cómo se utiliza? Pues clicamos y bueno, según vayamos situándonos en el documento, veis que nos aparece un poco la forma que va a seguir,
Seguimos clicando y nos va dibujando. También podemos clicar y en vez de soltar, mantener y creamos esas formas, ¿vale? Esos manejadores con esos tiradores que nos permiten crear curvas. Y bueno, pues para seguir seguimos clicando y para cerrar, perdona, la forma sería en cualquiera de los puntos, ¿vale? Clicamos y se cierra la forma. Y bueno, pues esta sería un poco la figura que hemos creado de forma aleatoria con la pluma, pero que veáis un poco que se puede hacer cualquier tipo de ilustración, ¿vale? La siguiente pues también es una pluma, pero esta simplemente dibuja con curvas, ¿vale? En cualquiera de los puntos que pulsemos siempre se nos van a ir creando curvas, ¿vale? Es un poco, bueno, cómo funciona, ¿vale? De forma totalmente superficial, pero que veáis un poquito cómo se utilizan estas herramientas en Illustrator. La siguiente es la herramienta de texto, es una herramienta diferente, sirve pues bueno para escribir, para poner texto en nuestros documentos. Hay dos formas de hacerlo, o mantenemos, o clicamos y escribimos, o mantenemos pulsado, arrastramos y creamos el área de texto, ¿vale? En este caso tenemos distintas opciones seleccionadas y por eso se nos crean de forma diferente de la palabra proyecto, ¿vale? Cuando clicamos o cuando arrastramos el área. Esto es porque aquí en párrafo está la opción de justificada. Si le damos a alineación de bandera a la izquierda, que es la que hace por defecto cuando escribimos, pues nos haría el mismo efecto, ¿vale? Vamos a explicar un poco las distintas opciones de texto que tenemos en esta primera palabra. En la otra se aplican de la misma forma, solo que manteniendo el área que hayamos dibujado, por supuesto. Bueno, pues cuando escribimos, para, por supuesto, cualquier cosa en Illustrator es muy importante que seleccionemos, porque si no los valores que pongamos no se nos van a aplicar, ¿vale? En cualquiera de los elementos y cualquiera de las herramientas, ¿vale? Entonces seleccionamos la palabra. En este caso nos aparece ahora el panel de carácter, que quiere decir, bueno, pues la tipografía que tenemos seleccionada. Podemos, en función de nuestro diseño, por supuesto, variar la tipografía. Dará un estilo u otro, en función del que queramos transmitir. En el caso del siguiente panel es el estilo de fuente, que corresponde a la familia, ¿vale? Es un poco los distintos pesos que tiene cada una de la familia. Entonces, bueno, pues hay algunas que, como veis, tienen más pesos y hay otras, en el caso de Roboto, por ejemplo, tienen muchísimos pesos y hay otras pues que tienen un único. Eso pues va un poco el tipógrafo como lo haya querido diseñar, ¿vale? Y el siguiente panel corresponde a los puntos, que es el tamaño, simplemente, ¿vale? Vamos a darle 50 puntos con 23, para que veáis que se puede dar un tamaño totalmente preciso. En el caso del panel de párrafo tenemos aquí las distintas alineaciones, ¿vale? En bandera a la izquierda, centrado, a la derecha, ¿vale? Justificado, un poco pues las alineaciones que tenemos y también con valores. Y en el caso de transformar es simplemente un atajo, ¿vale? De algunas de estas herramientas que vamos a citar a continuación, y bueno, pues lo que nos permite es simplemente en el eje X e Y modificar la palabra, ¿vale? Simplemente es en el espacio, ¿vale? Que no me he explicado muy allá, ¿vale? Como veis se nos mueve en el espacio. Y aquí sí que modificaríamos el ancho y el alto de la palabra, que esto también lo podemos hacer al igual que con las formas aquí, ¿vale? Podemos invertirlo incluso, modificarlo, abombarlo, reducirlo, ensancharlo, ¿vale? Y con la tecla Shift siempre proporcionalmente, ¿vale? Modificamos el tamaño. Y bueno, pues como ha ocurrido en otras herramientas, la herramienta texto también tiene distintas opciones. En el caso de texto en área, pues es simplemente dibujar una forma, ¿vale? Y poder rellenar esa forma con texto. No vamos a poner a explicar todas porque si no el vídeo sería interminable, pero bueno, que sepáis que se puede dibujar una forma y con esta herramienta se puede rellenar la forma con texto. En la herramienta de texto en trazado
es dibujar un trazo y el texto va a seguir pues el estilo o la forma que le hayamos dado al trazo, ¿vale? La herramienta de texto en vertical es para escribir de forma vertical en vez de izquierda a derecha, como en el caso de nuestra palabra proyecto, pues de arriba a abajo. En el caso de texto de área vertical, pues igual, ¿no? Dibujar una forma y escribir en ella, pero de forma vertical. Al igual que texto vertical en trazado, es dibujar el trazo y escribir en ella de forma verticalmente. Y también podemos retocar directamente el texto, ¿vale? Estas son las distintas opciones de texto que nos permite Illustrator. La siguiente herramienta, vamos a borrar esta palabra, sería la herramienta, en este caso es el segmento de línea, pero también tenemos arcos, espirales, cuadrículas rectangulares y cuadrícula polar. Estos elementos funcionan de forma muy parecida a las formas básicas que son el rectángulo redondeado, la elipse, el polígono, la estrella y el destello, ¿vale? Se pueden crear a través de dos opciones, o clicando y dándole los valores que queramos, o arrastrando y soltando, ¿vale? Lo mismo ocurre con las formas básicas. Clicamos y le damos los valores o arrastramos y la dibujamos, ¿vale? En el caso de las líneas, las elipses y los arcos, pues siempre mantendrán el diseño de un trazo. Con la herramienta Shift lo hacemos de forma recta, sin ella de forma aleatoria. Y por supuesto tendremos que darle valores de trazo porque es a lo que corresponde. En el caso de las formas básicas, de estas que nos aparecen aquí, sí que pueden tener valores de relleno o de trazo. También podemos modificar sus puntos de ancla, como con todas las formas que dibujemos, a través de la tecla A, o con la V podemos rotarlo o podemos reducirlo, ampliarlo, ¿vale? Podemos cambiarlo. En el caso de las formas básicas, sí que encontramos en algunas de ellas, como en el rectángulo redondeado, el polígono y la estrella, alguna peculiaridad. Voy a mostrar en una de ellas para que veáis. Si dibujáis un rectángulo redondeado, podéis apreciar que con las teclas de arriba y abajo, si vais pulsando, pues los vértices del rectángulo varían hasta quedarse en una elipse, o en un rectángulo con las puntas totalmente rectas, ¿vale? Podéis darle el tipo de redondez al vértice que vosotros queráis, ¿vale? Si también elegís el polígono, pues de la misma forma, con las teclas arriba y abajo, nos va sumando o reduciendo lados, desde un triángulo equilátero hasta un polígono con multitud de lados que ni siquiera llegan a apreciarse, pero si ampliáis al soltar veis que se forman muchísimos puntos de ancla y es cada uno de sus lados, ¿vale? También forma hasta, bueno, el máximo es un círculo completo, ¿vale? Y bueno, deciros que por supuesto esta forma va a pesar mucho más, que es lo que os comentaba de los puntos de ancla, que por el contrario, pues un triángulo que tiene únicamente 3 puntos de ancla. Vamos a borrarlo y vamos a seleccionar también la estrella. Con la estrella ocurre lo mismo. Por defecto se nos abre una estrella de 5 puntas, pero podemos ampliarla hasta hacer como una estrella que hace un degradado por el número de vértices que va a tener, de puntos. O también podemos hacer un triángulo, como vais a ver, ¿vale? Bueno, pues estas son algunas peculiaridades con respecto a las formas. El resto funcionan de forma igual, ¿vale? Aquí tenemos la herramienta pincel, que bueno, funciona como la siguiente herramienta que es lápiz, y bueno, pues nos permite dibujar con ese efecto que tiene el trazo pues del pincel y del lápiz. Deciros que bueno, aquí por defecto nos vienen únicamente dos, pero que se pueden instalar también bibliotecas de pinceles y de lápices. Luego tenemos herramientas para eliminar, que son el borrador, las tijeras y la cuchilla, ¿vale? Pues seleccionas el borrador y borra, como su propio nombre indica, parte de una forma, o con la cuchilla pues recortas
trozos que luego puedes ir eliminando, y pues con las tijeras igual, ¿vale? Son herramientas para eliminar partes pues, de un dibujo o borrarlas o lo que quieras. Y estas 4 que tenemos a continuación son herramientas de transformación libre, ¿vale? Esta herramienta es para rotar y reflejar elementos. Esta herramienta es para escalar, distorsionar o reformar, perdona. Esta herramienta nos permite modificar el ancho, también deformar, hacer molinetes que son como curvas, fruncir, engordar, festonear, cristalizar y arrugar, ¿vale? Son efectos que nos hace deformaciones, y esta es la transformación libre, ¿vale? En cualquiera de nuestros elementos de la mesa de trabajo. Todas funcionan con valores, por lo que no nos vamos a poner a explicarnos porque no tiene ningún sentido que lo hagamos de forma aleatoria, y en clase lo vais a ver de una forma mucho más detallada, se entiende mejor y vais a probarlo con valores. Luego la siguiente es un creador de formas, ¿vale? Tenéis también el bote de pintura interactiva, que sirve pues para cuando tienes una ilustración creada, pues seleccionas partes y directamente con el bote de pintura interactiva te cambia automáticamente el color, vas pintando tipo paint, vas pintando por áreas, por así decirlo. Y la selección de pintura interactiva. La siguiente es una cuadrícula de perspectiva, ¿vale? Que como podéis ver aquí, bueno, pues te saca esta especie de cuadro, lo vais a ver también de forma más detallada en clase porque esta herramienta es un poquito más compleja. Te saca aquí, que no se ve, este cubito, y selecciona pues la capa, la parte, ¿no? Esta sería la parte azul, la parte naranja o la parte de abajo, ¿vale? Y vas colocando un poco los elementos en función de la capa que tienes seleccionada. Y bueno, pues crean esta perspectiva, ¿no? Aquí, así, así y hacia abajo, ¿vale? Esta, como os digo, la veréis en clase porque es bastante más compleja esta herramienta. Y bueno, pues luego aquí tenéis una herramienta de malla que funciona de forma parecida a la cuadrícula de perspectiva. Como os digo, estas las vais a ver más detalladamente en clase porque son bastante más complejas. Y esta, bueno, pues es la herramienta de degradado, que te permite crear pues los degradados que tenéis aquí con los tonos de color que vosotros queráis. El tipo de degradado no tiene por qué ser de izquierda a derecha, puede ser en el centro, puede ser, bueno, con distintos modos. Aquí tenéis el cuentagotas, que también se utiliza mucho en Photoshop, y una herramienta de medición. El cuentagotas tiene como atajo de teclado la letra I, y bueno, es simplemente para seleccionar, por ejemplo, donde te pongas encima, seleccionas y como veis en el color te copia ese color, ¿vale? Te copia también el gris, te copia pues todo lo que tengas, ¿vale? Si aquí, por ejemplo, tienes una forma con este color y se la quieres aplicar a esta otra que tiene este color, bueno, pues seleccionaríamos la herramienta de cuentagotas, siempre seleccionando la figura que queremos copiar, ¿vale? A esta le queremos aplicar el color verde, pues la seleccionamos, cogemos el cuentagotas y clicaríamos sobre el verde, ¿vale? Esto es útil, por ejemplo, para cuando tienes en páginas web o en cuadros o en referencias que tienes, pues le haces una captura de pantalla, te la pones aquí y le aplicas el color que quieras tomar como referencia. Luego tenemos aquí la herramienta de fusión, que bueno, también es una herramienta bastante más compleja. Una herramienta que bueno, es como aquí pone rociar símbolo, pero es como una especie de spray. Bueno, vaya, aquí no tenemos nada, o sea que no nos deja aplicarlo, pero bueno, es como una especie de spray, ¿vale? Hace como ese tipo de efecto. Luego tenemos aquí la herramienta de gráfica de columnas. Estas también son un poquito más complejas. También aquí una herramienta de selector, ¿vale? Y un selector de sectores más específico. Esta es la herramienta para seleccionar nuestra mesa de trabajo. Aquí tenemos este panel que se nos cambia, tenemos que es preestablecido, bueno, es el formato A4, que lo tenemos en vertical, pero podríamos modificarlo, ¿vale? Podemos crear una mesa de trabajo nueva, cambiarle el nombre y cambiarle la dirección, ¿vale? La situación con respecto al programa. Y bueno, aquí tenemos la herramienta de la mano, de la H sería el atajo de teclado, y una segmentación de impresión. Bueno, la mano simplemente es para mover, ¿vale? La mesa de trabajo por el programa, ¿vale? Por las dimensiones que nos deja el programa. Y la lupa es un poquito este efecto que hago a veces para que lo veáis mejor, que bueno, es ampliar o reducir, ¿vale? Esto mantenéis pulsado y con el trackpad o con el ratón
con la ruleta del ratón, perdona, pues ampliamos o reducimos. Y bueno, aquí tenéis también aquí debajo el relleno y el trazo, ¿vale? Que como hemos comentado anteriormente podéis invertirlos y jugar con ellos y seleccionar el color, ¿vale? Y modificarlo desde el panel de color. Y bueno, pues aquí también una especie de atajos en el panel, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí sería el resumen de este vídeo, el inicio del curso, esta primera toma de contacto y bueno, pues espero que os sirva útil, sobre todo cuando abráis Illustrator y veáis Photoshop e InDesign, que los paneles se trabajan así, que es de una forma muy parecida y bueno, pues nos vemos durante el curso.